Voy a hablar hoy del tercio proximal de fémur en osteogénesis imperfecta. Sí, quiero hacer la aclaratoria que esta charla intenta explicar y dar una herramienta para un problema muy común en cualquier paciente, pero en los pacientes con fragilidad ósea es mucho más grave. También quiero decir que esta es una charla que va a ser muy útil para todos, pero mucho más útil para las personas que conocen muy bien lo que es la osteogenesis imperfecta y se dedican a ella. Eh, ¿Por qué es especial el tercio proximal de fémur? Bueno, primero porque somos un animal que decidió hacer una bipedestación y esa bipedestación trajo consigo unas grandes ventajas. Por ejemplo, nosotros tenemos una mejor ventaja para la marcha. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad mecánica mucho mejor que un gorila y tenemos un consumo de energía mucho menor. Ellos consumen un 75% más de energía que nosotros para hacer la misma caminata. Y todo eso viene por la bipedestación. Pero esta habilidad que tenemos se paga con un detalle muy importante que se llama el cuello femoral. Entonces, el cuello femoral tiene una forma que nos da un punto de debilidad y esa debilidad se incrementa con la osteopenia. Es decir, en los viejitos que tienen una densidad ósea baja, esa osteopenia se va a notar mucho. Pero en los pacientes con osteogénesis imperfecta, que ya nacen, como ustedes saben, por problemas con el colágeno tipo 1, estos puntos débiles se incrementan. Este es el análisis, es un artículo interesantísimo y cuando hablo de osteogénesis imperfecta yo siempre lo presento. Este, entonces, en este artículo siempre hablo de la debilidad que ellos consiguieron en los pacientes con osteogénesis imperfecta en la parte subtrocantérica y en la parte lateral del trocánter mayor. Cosa que sucede también en los pacientes en los seres humanos cuando envejecemos. Entonces, la pregunta es, ¿necesitan los huesos frágiles un soporte interno debido a una deficiencia de colágeno? Posiblemente sí, y eso es lo que vamos a demostrar. Y sobre todo los huesos largos. La balanza de Powell es muy importante entenderla. El que se vaya a dedicar, no a osteogénesis imperfecta, el que se vaya a dedicar a ortopedia en general y a miembros inferiores, y en específico a la cadera, el que vaya a colocar una prótesis de cadera, el que vaya a reparar una fractura, tiene que estudiar la balanza de Powells, ya que es el único animal vertebrado pues, que tiene una balanza como esta y con estas características somos nosotros. Entonces, esto yo lo doy por visto porque supongo que todos nosotros sabemos a las fuerzas que se someten. Así comienza el capítulo de este libro, del cual estoy muy orgulloso porque me hayan invitado, porque en este libro realmente están las personas que manejan o más conocidas en el manejo de osteogénesis imperfecta del mundo. Y que nosotros tres, porque ahí participan el doctor Carlos Pargas y el doctor Santana, que están en esa foto que nos tomamos en el Hospital Dupont el año pasado en una visita que hice allá. Ellos dos estaban allá estudiando y yo fui a dar una charla allá. Y nos tomamos esa foto en el nuevo edificio. Entonces, ese libro, que lo tengo aquí, que me llegó hace unos 3 días, ya recién impreso, en ese libro comienzo hablando de la balanza de Powells y trato de dilucidar cuáles son las características que tiene un paciente con osteogénesis imperfecta. Ojo, esta clasificación quizás les parezca familiar y se pueda utilizar para otras deformidades, pero en osteogénesis imperfecta, después de analizar los pacientes con deformidades, conseguimos un patrón que hemos clasificado en 3 tipos. En el tipo 1, ustedes ven acá, y señalo con la flecha,
unas deformidades que tienen su origen por fracturas y fisuras subtrocantéricas que se van a dirigir en 3 diferentes direcciones. En la tipo 2 son pacientes que tienen fracturas en la base del cuello y fíjense que tiene un clavo puesto, porque en la mayoría de los casos, no todos, pero en la mayoría de los casos, una vez que se protege con un clavo, el cuello queda débil. Y en la tipo 3 se trata de una deformidad que ha ocurrido en todos los casos que hemos conseguido, son donde el paciente se le colocó un clavo intramedular, puede ser un fascia dual como está ahí, pero puede ser cualquier clavo, donde tuvo un punto de entrada en una de las partes más débiles, que es el trocánter mayor, debilitando entonces esa zona. Entonces vamos a empezar a dilucidar la tipo 1. Entonces, las deformidades del tercio proximal del fémur tipo 1 se dividen en 3 tipos. Las que tienen una angulación anterolateral, es decir, ustedes van a ver un varo y un antecurvatum. La dirección es anterolateral. La anteromedial, ¿ok? Y la posteromedial, una por una. Entonces, la tipo 1, que se llama 1A anterolateral, es la más común de todas. En una AP podríamos ver un varo y en una lateral bien tomada vamos a ver un antecurvatum. Normalmente está acompañada de torsión tibial externa y la dirección de la curva es en el plano anterolateral. Usualmente es palpable, clínicamente quizá es la más común de todas. Uno puede clínicamente palpar la deformidad, la rotación interna, la abducción y la flexión están limitadas en estos casos. Y en algunos casos de esta deformidad se confunde con una coxa vara que no es la real y por eso el doctor Fassier la llama una falsa coxa vara. El vértice o cora es subtrocantérico, la deformidad es subtrocantérica, por lo tanto no es una verdadera coxa vara. Aquí tienen una radiografía de un paciente, aquí ven pues, una lateral donde se ve el antecurvatum y el mismo paciente cuando se toma una P haciendo rotación interna y aquí tenemos una verdadera P y ven que hay un varo, pero ese varo tiene un cora aquí abajo, por lo tanto no es una verdadera coxa vara. Y ustedes saben, si han visto unas clases mías de osteogénesis, uno de los trucos, de los tips and tricks, trucos o ítems para que yo hago en la cirugía es dibujar en la piel con un marcador la deformidad. Y aquí pueden ver la deformidad en el plano anterolateral y aquí está el abordaje que vamos a hablar de eso también. Entonces, eso nos permite saber que tenemos 2 segmentos rectos, el cual podemos corregir haciendo y esto es lo que hablaba Juanita, entonces conocer muy bien el origen de la deformidad, el grado de la deformidad, nos puede dar entonces una gran herramienta para la corrección. Aquí vemos una 1A de ambos lados, aquí se ve sobre todo del lado izquierdo un varo y ven el antecurvatum, y del lado derecho el cora es un poco más abajo, pero también es subtrocantérico, ven un varo y un antecurvatum. O sea, en un mismo paciente ven 2 deformidades tipo 1A diferentes una de la otra por la amplitud de la deformidad. Podríamos ver un paciente con esta imagen que da la impresión de que tiene una coxa vara, pero cuando se toma una lateral se ve que es una deformidad, una deformidad subtrocantérica, la 1A. Y aquí ustedes ven como el signo de la O. Es decir, ven aquí como un círculo, ese significa que estamos viendo de frente el segmento proximal y da que llama el doctor Fassier el signo de la O para saber que es una tipo 1A. Aquí está el mismo paciente, el cual se le hizo una deformidad muy grande y aquí se le hizo la corrección. Este es un paciente con una deformidad también tipo 1A y aquí ven que tenía un clavo de Fassier, se fue partiendo poco a poco hasta que tuvo una fractura y llegó a la emergencia. Este es un paciente de 14 años de edad y que se solucionó, como ustedes ven acá,
con un sistema que se llama Clavo Gap. Clavo Gap es un sistema diseñado para pacientes con fragilidad ósea, entre ellas la osteogénesis imperfecta, donde tiene la ventaja de que se puede bloquear proximal y distal y protege y tiene una lámina acá para proteger la cortical externa. Entonces es una de las grandes ventajas de este sistema, y aquí ven el paciente 3 meses después operado, ya consolidado, y es una deformidad tipo 1A. En la 1B, la deformidad también es subtrocantérica, pero la dirección es anterior y medial. ¿Ok? Es menos frecuente y menos obvia el examen físico, porque uno no logra tocar bien el ángulo, pero si uno coloca las manos en la parte medial del muslo, entonces puede palpar la dirección de la curva en dirección medial. ¿Ok? Se relaciona a un antecedente de cirugías previas, ya que de forma natural no se va en esa dirección. Pero los hallazgos de nuestra investigación de los pacientes, todos tenían cirugías previas, muchos son reducciones y colocación de yeso o colocación de clavo donde fallaron. En la 1C, entonces es una deformidad más rara, es una deformidad posteromedial, también es subtrocantérica, y se ve en pacientes con osteogénesis imperfecta muy severa, como la tipo 3, y el doctor Fassier fue quien me cuenta que en sus estudios lo relaciona con pacientes que han tenido fracturas intraútero cuando están en posición podálica. ¿Okay? Yo esa relación pues no la supe, eso me la contó el doctor Fassier, que él lo ha visto en esa posición. Lo cierto es que yo no lo había relacionado, sino también con picas y cirugías previas. Pero esto parece bastante lógico de una experiencia tan grande como la del doctor Fassier. Vamos entonces a la tipo 2. Ahora pasamos al segundo tipo. Y el tipo 2 también se divide en dos tipos. Entonces, el 2A, que afecta el ángulo cérvico diaficiario. Aquí sí tenemos una verdadera coxavara, ¿ok? Y es más frecuente en pacientes con clavos intramedulares, ya que el clavo está protegido desde epífisis hasta epífisis y el cuello queda desprotegido, ¿ok? Entonces, este cuello cede ante las fuerzas de la balanza de Powells. Aquí tienen un caso mío donde yo había operado a esta niña con un clavo de Fassier se deslizó el cuello y luego hubo que hacer una reducción abierta y colocar este sistema, que es un sistema diseñado por el doctor François Fassien también, con dos alambres de Kirchner, ¿okay? Puestos y como un DHS. Aquí tienen la técnica de Fassien. En el tipo 2B tenemos pacientes que tienen la misma patología, el mismo punto de debilidad en el cuello, pero no tienen la historia de una fractura anterior o de haber una cirugía previa y tener un clavo. Entonces, he tenido muy pocos casos de esto, es muy rara. Y este caso en específico resultó que tenía una gran rotación externa. Y podemos asumir por toda la historia que esta gran rotación externa quizás forzó a un impeachment y a una fisura o fractura incompleta de la base del cuello. Aquí está el niño y ustedes ven aquí esta imagen, es la imagen inicial de su historia. Y esto así se presentó. Unos ortopedistas generales les pareció, sin saber que tenían osteogénesis imperfecta, les pareció que era una fractura de base del cuello y lo trataron como se trata una fractura en cualquier niño. Le pusieron 2 tornillos canulados, como ustedes ven ahí, lo cual evidentemente no es una suficiente fijación. Tenía otro cora aquí, además, tenía una tipo 1A, o sea, tiene una deformidad antero lateral en la parte proximal del cuello, subtrocantérica.
Y en este caso, el paciente evolucionó hacia más varo, progresó hacia una torsión tibial externa, una pseudoartrosis y el anticurvatum subtrocantérico pues siguió. Entonces las posibilidades eran, podíamos utilizar el método del doctor Fassier. Yo lo he utilizado y me parece que no da una fijación muy firme y acudí a una técnica mejor dicho, una compañía con la cual podemos hacer un dispositivo hecho a la medida, custom made, y eso fue lo que hicimos. Entonces podríamos colocar un clavo de Fassier, hacer una osteotomía valguisante, corregir el anticurvatum distal y colocar una placa que abraza que abraza aquí al fémur, porque es muy delgadito, no nos cabían los tornillitos para una placa bloqueada, y le colocamos 2 tornillos dirigidos al cuello. Esa placa se diseñó, se fabricó, aquí ven la placa colocada en un modelo plástico, y se hizo, el modelo plástico se llevó a quirófano, aquí están el abordaje que vamos a hablar ahorita, y se hizo 2 osteotomías, la osteotomía para el CORA 2 y una osteotomía para el CORA 1, que era la valguización, de manera que esa pseudoartrosis no la tocamos, solamente queremos valguizar para que consolide. Aquí está la placa colocada con los tornillos dirigidos al cuello de forma convergente, las pestañas que abrazan al hueso, y aquí ven cómo estamos atornillando la placa. Y aquí están diversas. Aquí está el postoperatorio, y aquí se ve el clave de Fassier. El niño ya consolidó, ya le retiramos la placa, por cierto, con excelente resultado. Y en la tipo 3 es una que se presenta solamente en pacientes que han sido operados. ¿Por qué? Son una fractura de la cortical lateral del trocánter mayor, usualmente causada por fallas en el punto de entrada. ¿Okay? Esto lo he visto en muchos casos en constituciones imperfectas, pero lo he visto en otras patologías con fragilidad ósea, inclusive en adultos. En algún momento lo vi cuando yo trataba adultos. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? El clavo entra por el trocánter mayor y ese es un gran punto débil, como lo dije en las láminas anteriores. Entonces, eso hace prácticamente una canal que pareciese que inicialmente da una fijación, pero hace una canal, como se ve acá, lo que lleva entonces a una coxavara mucho mayor que la que tenía antes. Aquí está la planificación, esta línea roja es donde se quiere colocar el clavo entrando por la fosa piriforme como debe ser. Y en este caso se hizo así. Ustedes ven aquí la gran valguización, dejando esto un ángulo anatómico, y se colocó como suplemento una placa bloqueada de 120 grados, como ustedes ven acá. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar ahora sobre consideraciones sobre el abordaje. Entonces, lo más importante del abordaje, y aquí estas son láminas tomadas que se hicieron para el libro, y aquí debo agradecer a mi hija Graciela, que es diseñadora de artes gráficos y me ayudó con todos estos dibujitos que van a ver de aquí en adelante y casi todos los que han visto en esta charla. Entonces, lo más importante es la posición del paciente. El paciente debe estar colocado de una forma oblicua, con 2 rollos. Normalmente, tanto el hombro como la cadera van en la misma dirección. Este es un punto en el cual hablamos con el anestesiólogo, le explicamos cuál es la patología, cuál es lo importante de tratarlo con delicadeza. Y aquí ven a este paciente, este es un dibujo de un paciente real, donde esta es la rodilla y esta es la angulación que tiene. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo hago es dibujar la deformidad. Luego hago la incisión, y el doctor Trevisan, que está por ahí, que con nuestros inicios trabajamos juntos y colocamos prótesis de cadera, se debe acordar de esta incisión porque es exactamente la incisión en piel a la del abordaje de Gibson, que se utiliza aún para el abordaje de la cadera. Entonces, aquí con este abordaje, que lo primero que nos vamos a conseguir es la fascia, ¿ok? Y cortamos la fascia justo en la parte más posterior de la fascia, lo vamos a conseguir con el glúteo mayor, y cuando nos conseguimos con el vasto lateral,
ustedes ven acá, el vasto lateral es el único músculo en este abordaje que se corta y lo señalo aquí con esta rayita que está aquí. Y ni siquiera se corta, sino que se desinserta parcialmente para luego suturarlo posteriormente. Aquí ven el corte que se hace del vasto lateral justo a 1 centímetro por debajo de su inserción en el trocánter mayor, y lo estoy sosteniendo aquí con las pinzas. Entonces, una vez que se hace eso, se lleva hacia adelante el grupo muscular y se va a ver el hueso sin desperiostizarlo en la medida de lo posible. ¿Ok? En ese punto se cabalgan los fragmentos, ¿ok? Y vamos a saber el porcentaje de hueso que hay que resecar. Acuérdense que en osteogénesis imperfecta nosotros no vamos a hacer, no vamos a pelear contra el hueso, ¿ok? Como dice el doctor Fassier, si peleas contra el hueso tratando de hacer una reducción sin hacer acortamiento, vas a ganar es una fractura. Entonces se cabalga, en ese momento se tensa la pierna, el ayudante, y vamos a ver cuánto hueso vamos a cortar. Es decir, el hueso va a quedar con la longitud de los tejidos blandos y del nervio, ¿ok? No vamos a tensarlo mucho porque además es un hueso muy débil. Entonces, vamos a cortar. ¿Y dónde vamos a cortar? Ok, como se tratan de deformidades del tercio proximal de fémur, lo vamos a cortar, pero vamos a cortar en la parte distal, en el segmento distal, ya que lo que nosotros queremos es tener el segmento proximal lo más largo posible para que aloje un clavo intramedular y este clavo intramedular tenga una fuerza de agarre. ¿Ok? Y entonces, así, en esta posición, fíjense que aquí estamos aplicando la regla número 2 de la osteotomía. El cora está acá y estamos haciendo la osteotomía por debajo del cora, por lo tanto debe haber una traslación. ¿Ok? Todas esas reglas hay que tenerlas en mente para que nos quede alineado. Entonces aquí tenemos una deformidad. Fíjense, aquí lo que parece, esto es una falsa coxavara en esta imagen que ustedes ven a su izquierda. Cuando ponemos una lateral, fíjense la gran deformidad que tiene este paciente en la región subtrocantérica, y este es el lado izquierdo, y del lado derecho tienen la misma deformidad. Ustedes ven aquí la deformidad, se puede palpar la deformidad, y esta es la que yo digo que es la tipo 1A, en la cual uno puede palpar la dirección de la curva en el ángulo anterolateral. ¿Ok? Entonces, como en todas las cirugías, dibujo el fémur, ¿ok? Esta es la deformidad, fíjate, aquí tiene como un remanente. Y aquí está el abordaje. El abordaje siempre es en la parte más posterior de este dibujo. Entonces, aquí ven rechazando el vasto lateral. Aquí vamos, este es un video. ¿Ok? Y en ese momento, ¿ok? Nos, el video está en inglés, pues esto lo hice en el exterior. Aquí ven, entonces aquí ven y vemos cómo yo le digo que es como pelar una banana, pero dejando el periósteo completo. Entonces la musculatura, el cuádriceps es lo que está rechazando hacia medial, y entonces aquí te aparece esta deformidad que ustedes ven acá. ¿Ok? Hasta ahora no he tocado el periósteo, como ustedes ven ahí, que es clave para la consolidación de esto. Este es el hueso y esta es la radiografía que ustedes ven ahí. ¿Ok? Aquí. Entonces, en la parte proximal, ahora fíjense que tenemos un segmento importante, el cual nosotros podemos alojar nuestro clavo. Aquí esto me voy retrógrado con el alambre de Kirchner, como ustedes ven acá. ¿Ok? Cabalgo y reseco en la parte distal lo que tenga que resecar para poder alojar el clavo. Y fíjense que si el cora estaba aquí arriba, yo hice la osteotomía por debajo y aquí pareciese que tengo una dirección incorrecta, pero no. Aquí ven que con respecto a la línea de orientación del tercio proximal estoy haciendo una correcta alineación. Entonces, aquí está la imagen final ya con el cierre de la fascia, y aquí está la incisión que vieron, ustedes se dieron cuenta que inicialmente esa incisión era prácticamente que 90 grados y ahorita casi que queda recta.
Y aquí ven la pierna, que nosotros hicimos una gran resección de hueso y ven que queda más larga que la otra. Yo aquí a los papás les digo, la pierna va a quedar más larga, aunque le voy a quitar hueso. Y es un poquito complicado entenderlo, pero queda realmente más largo funcionalmente. Aquí está otro ejemplo. Aquí ven el dibujo que se hace, el abordaje. Y aquí está otra vez, otro video de cómo, aquí está, miren el hueso aquí y miren cómo el hueso simplemente, ese video está buenísimo. Ahí se ve perfecto. O sea, aquí ven la angulación del segmento y aquí está el periósteo. ¿Qué periósteo voy a quitar? El de la ostectomía. Yo dejo los otros dos fragmentos firmes. Entonces, ahora le digo a mis amigos que hacen mucha cadera en parálisis cerebral, si yo puedo preservar el periósteo aquí, que es tan complejo, ¿por qué no lo puedo hacer en toda la otra cirugía? Y esto es para pelear. Bueno, entonces, la anteversión la puedes calcular porque tú estás tocando el cuello femoral. Entonces, si tocas el cuello femoral, y en esta imagen de aquí abajo, en este diagrama que sea abajo, ¿qué es la anteversión femoral? La anteversión femoral es un ángulo entre el eje de rotación del fémur, que puede ser una línea que pasa por la parte más posterior de los cóndilos, o el eje de rotación del fémur, y el cuello femoral. Entonces yo, aquí en este dibujo, que lo hice a propósito, aquí está este alambre que está señalando el eje de rotación del fémur, el cual es perpendicular a la tibia, si la tibia no tiene deformidad. Y este alambrito está señalando la dirección del cuello, que lo puedo tocar con los dedos. Entonces, esa es la anteversión que le voy a dejar al paciente en el caso de que vaya a colocar una espica o le coloque una placa como suplemento para que no tenga defectos de rotación. Entonces, tips importantes: procurar el fragmento proximal lo más largo posible. Una vez hecha la osteotomía, se cabalgan los fragmentos para saber cuál es la osteotomía. Otro detalle importante, en la tipo 1, el clavo de Fassier es ideal para pacientes con fisias abiertas. En la tipo 2, aquí, en la tipo 2, la osteotomía valguisante se puede estabilizar con un suplemento. ¿Ok? Acuérdense que la tipo 2 es la verdadera coxavara, donde el cora es en el cuello, ¿no? Entonces, en la tipo 2 se hace una osteotomía valguisante y se puede colocar como un suplemento al clavo, o en los pacientes adolescentes y adultos con la fisis cerrada se puede colocar un clavo gap. ¿Ok? Y en la tipo 3, que es una ausencia de la cortical, el trocánter mayor está completamente vacío. Entonces, el clavo gap es ideal en estos casos porque tiene dos tornillos que van hacia el cuello y tiene una placa que refuerza, haciendo ahí un triángulo, reforzando muy bien eso. Entonces, a ver. Ok. Entonces, el tercio proximal del fémur es un segmento débil en su estructura en pacientes con osteogénesis imperfecta. El clavo de Fassier, ese pilar en el tratamiento quirúrgico. Las placas bloqueadas son un suplemento muy útil, sobre todo ahora que tenemos diferentes placas bloqueadas muy pequeñas de diferentes diámetros. Yo suelo usar unas placas muy pequeñas con ángulo variable de 2.4, máximo 3.5 milímetros, dependiendo del paciente, pero el diámetro de los tornillos y las placas van de 2, 2.4, 2.8 y 3.5. Y el clavo gap ofrece una excelente opción para pacientes adolescentes y adultos con deformidades en el tercio proximal. Entonces, el propósito de esta clasificación es tipificar las deformidades del tercio proximal del fémur en osteogénesis imperfecta y proponer una forma de corrección. Les propongo este abordaje que es muy útil. Es un abordaje aprendido de las técnicas del doctor Fassier, y un poquito tiene mucho de la super hip que yo hago en deformidades congénitas. Muchas gracias.